después de 14 años de militancia, tomé la decisión, y con esto dejo en libertad a la fracción del PRD en el Congreso, para que se ha de resolver el juicio político que indebidamente promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tomen su decisión a conciencia, tomen su decisión en base al espíritu de la legalidad. Yo no busco protección ni busco tutela. Yo, al igual que los setejistas y los de Ayotzinapa, propugno porque se abata la impunidad en Guerrero y en México. Por lo mismo, no busco protección más que de Dios, aunque sea de izquierda. Pero no voy a pretender rehuir una responsabilidad cuando ya la afrontamos, la hemos afrontado en tribunales y hemos salido airosos de esas defensas que hemos hecho ante los juzgados constituidos. Por eso yo espero que no solamente la fracción del PRD, sino de otros partidos, diputados representados en el Congreso, que tomen su decisión a conciencia bajo los principios de legalidad. Insisto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una persona moral, y quienes están facultados para presentar denuncias de juicio político solamente son los ciudadanos, y los ciudadanos son los que define el artículo 34 de la Constitución, que son mayores de 18 años con modo honesto de vivir. Así lo establece la Constitución. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene facultades para presentar denuncias de juicio político, y la reflexión que hemos hecho es que entre cerca de 2 millones que forman el padrón de ciudadanos en Guerrero, ninguno de los cerca de los 2 millones de ciudadanos y ciudadanas hace una imputación a mi persona por violación a algunos de sus derechos humanos. Quien hace la imputación es la Comisión Nacional de Derechos Humanos como ente moral, por la influencia que ejerció Genaro García Luna en su momento para involucrarnos y salvar a su corporación de estos lamentables sucesos donde perdieran la vida 3 personas, y por las 3 personas creo que hay un compromiso, una deuda para llegar al esclarecimiento de los hechos. Finalmente, y para no cansarlos, solamente quisiera leer este documento que va a condensar todo lo que hemos señalado. Quiero en este día dejar constancia de mi postura en relación a los lamentables acontecimientos del 12 de diciembre de 2011 en el entronque de la autopista del Sol, en donde perdieran la vida 2 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, a 3 años de esos dramáticos sucesos. Al respecto, manifiesto y ratifico mi postura que la investigación realizada en esos tiempos por la Procuraduría General de la República y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respondieron a un interés ajeno a los criterios de justicia y del conocimiento de la verdad, bajo la influencia del poder y del dominio y control de los órganos de justicia, que llevaron a sesgar la verdad histórica de los hechos para salvaguardar la imagen de una corporación federal que más tarde, en Huitzilac, Morelos, y en el aeropuerto de la Ciudad de México, habían de mostrar su verdadero rostro, mismo que la influencia del poder intentó maquillar en los condenables hechos del 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, encontrando culpables a modo en servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. En esa truculenta versión de la Federación de entonces, se nos instauró proceso penal a 8 ahora ex servidores de esa dependencia, mismo que hemos sido absueltos en su mayoría por el Poder Judicial de la Federación. Otros se encuentran en trámite aún, ante la falta de evidencias para ser imputables de responsabilidad. A 3 años de esos hechos que a la fecha se mantienen en la impunidad, precisamente por la manipulación de la investigación a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
a cargo de Raúl Plasencia, quien respondió a las presiones de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública Federal, con fecha 17 de diciembre, recibido el 18 del mismo mes del presente año por esa institución, he solicitado formalmente rectifiquen aspectos excesivos y desviados de esa investigación a fin de dar una respuesta seria y satisfactoria a la sociedad guerrerense de lo ocurrido el día 12 de diciembre de 2011 y quienes podrán ser presuntamente responsables sin simulación de esos hechos. Ante esa circunstancia, mediante escrito de fecha 25 de noviembre próximo pasado, presenté a la Procuraduría General de la República la denuncia formal en términos de ley de los homicidios ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en las personas de Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús y Gonzalo Rivas Cámara, a fin de que sin tendencia alguna se ejercite la facultad de atracción y se reabra la investigación de las 3 pérdidas de vida ocurridas en esos hechos. Hemos expresado ante la Fiscalía Federal que la investigación fue sesgada, manipulada y tergiversada con propósito de proteger a una institución federal a costa de las instituciones del Estado, como se advirtió a través de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, que fue caso a caso desvaneciendo los argumentos de una Procuraduría y de una Comisión Nacional de Derechos Humanos al servicio del Poder Federal, a fin de absolver anticipadamente a una corporación federal sobre los hechos sangrientos de ese día. Ni los arraigos decretados, ni los autos de formal prisión, ni medidas de diversa índole acreditaron lo que falazmente pretendió acreditar la Comisión Nacional y la PGR en su momento. Hemos fundamentado cada una de nuestras peticiones considerando que sí existe un estado de impunidad sobre los hechos del 12 de diciembre de 2011, motivado y promovido por las instancias federales del gobierno federal pasado, y que el actual no debe permitir ante la exigencia de justicia. La impunidad debe ser abatida tanto en los hechos de Iguala como en los hechos de la Autopista del Sol. La justicia debe pronunciarse en uno y en otro caso. Exigimos, pues, después de todo el escarnio injustamente vivido, que la PGR, ahora Fiscalía General de la Federación, atraiga la investigación de los hechos del 12 de diciembre de 2011 y se castigue a quienes hayan perpetrado los homicidios ocurridos. Pedimos por igual el resarcimiento a quienes fueron señalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGR en su momento injustamente por esos hechos sangrientos. México exige justicia. Alberto López Rosas. Muchas gracias. A ver, compañeros. ¿A qué atribuye el hecho de que el diputado Omar Majún haya insistido en inhabilitarlo por 5 años? Yo creo que habría que preguntarle a él. Creo que le hemos dado a la comisión instructora todos los elementos probatorios para demostrar que esta es una investigación inacabada, que mientras no se investigue a otras instancias que participaron y estuvieron presentes en esos hechos, no pueden llegar a una conclusión en la investigación de la comisión instructora del Congreso del Estado. Por ello me sorprende esa insistencia cuando hay 2 factores. No hay denuncia de juicio político por ciudadano alguno. En términos del artículo 109 constitucional, ni hay una investigación concluida, que es lo que estamos solicitando a la PGR para los fines de atracción y de reapertura del caso. Pero veo un interés político, considerando que el PRD pues ahorita está atravesando por una crisis luego de lo que ocurrió en Iguala, y este señalamiento hacia un funcionario perredista y militante perredista también afectaría al partido. Yo solamente puedo señalar que veo un interés inusitado, que mientras no haya una denuncia de ciudadano, ni haya una investigación concluida en estos lamentables sucesos, no puede haber conclusión de responsabilidades. ¿Con qué fecha presentó su renuncia al PRD? El día de ayer, 9 de diciembre, hice llegar al presidente del Comité Ejecutivo
mi voluntad de renunciar al partido. ¿A qué hora le recibieron? No